Chicos, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mil disculpas, te robé un par de minutos, tenía que hablar por teléfono y te choteé un par de minutos, pero acá estoy. Hola, ciclero triste. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Y alégrate, ¿ah? Este es tu ciclo, lo veo con sus roles. Uno de ellos es uno de los roles, por favor. Este es el de oro negro. Por favor. Hola, Tati. ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal? Estoy con el de oro negro, nada más. Por hoy día, por hoy día. Valorizado en $30.000, para empezar. Sumaria, no ya. Hola, chicos. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Ángela, Ángela. ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué tal? Ahí te apoyo. ¿Cómo están, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. Juan, Lisa. ¿Los otros están escondidos? Sí, 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 por favor. En realidad no escondidos, no. Lo tengo ahí. Entonces, por ahí debe estar, por cualquier sitio. Mi rol es tan normal. $1.000.000. Eso no vale nada. ¿Qué tal, chicos? Ahora sí, vamos a empezar. Eso ya no es. Vienen con combo, dice. Pucha, ¿verdad, no? O una comba y se meten. Bueno, vamos a empezar nuestra reunión el día de hoy. Eh, Vamos a avanzar lo máximo que podamos. ¿Y por qué te digo eso? Porque la otra semana, o mejor dicho, el viernes, perdón, el miércoles, desarrollamos la práctica como lo venimos haciendo, sino que el tema está un poquito gordo, lo han abierto en 2 semanas, o sea, y ya la otra semana lo complemento con más preguntas, ¿no? Voy a traer preguntas externas para complementarlo y ahondar un poquito más el tema. De pasada que es un tema un poquito, entre comillas, polémico, el tema de la micro y la macroeconomía, ¿no? Ni tanto, pero de todas maneras ahí lo hacemos bien. Ya yo sé lo que voy a hacer, no te preocupes. Ahora sí, vamos entrando de una vez a lo que es. Hola, hola David, primer punto de economía. Muy bien. Estamos entrando al primer punto de la economía. Muy bien. Economía, división y métodos. Muy bien. Empezamos con la primera parte. Etimología del término economía. La palabra economía viene de voces griegas, ¿sí o no? Claro, que profe, la palabra economía viene de voces griegas. ¿Y cuáles son esas voces griegas? Oikonomos. Donde oikos, ¿qué significa oikos? Oikos significa casa, correcto. Y nemos, ¿qué significa? Administrar. En otras palabras, ¿qué significa? Muy bien, significa administración de la casa y de todo lo que hay dentro de ella. Antiguamente así consideraban que era, ¿no? ¿Qué era la economía? La administración de la casa y todo lo que hay dentro de esa casa. Entonces, para eso era. Muy bien. Administración de la casa y todo lo que hay dentro de ella. Muy bien. Eso es lo que se considera. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Muy bien. El primero que habló del término, el primero que habló de esto, de la economía y todo, un ratito, vamos a poner acá, correcto. El primero que habló del tema fue Genofonte. Ahí está, vamos a poner ahí, Genofonte. Pues Genofonte fue el que nos deja, vamos a poner por aquí, vamos a poner aquí, el Genofonte es el que nos deja la definición etimológica, ¿no? Definición etimológica.
Muy bien, la definición etimológica. Personaje importante, Jenofonte, ¿ya? Pero no olvidarse de quién, de un personaje que esta semana seguramente va a estar de moda. Lo vas a ver a cada rato. Aristóteles. Profe, ¿Aristóteles qué hizo? Aristóteles está considerado también importante, está considerado el padre de la economía antigua. Aristóteles hizo trabajos importantes. Él habló sobre el dinero, el interés, el valor de uso, el valor de cambio. Realmente importante Aristóteles para su época. Habló del dinero, habló del interés, habló de la usura. ¿Entiendes? Para su época, adelantado, adelantado. Por eso es que bien llamado el padre de la economía antigua. Inclusive, él logra separar la economía de la filosofía y a partir de ello, obviamente, economía. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta fuera del tema? En un ratito, ¿ya? Listo, en un ratito. Ahora, otro personaje importante, ahí tenemos otro personaje, sí, otro personaje, y ahí quedó la economía. Otro personaje es Antonio de Montcretier. Antonio, Antonio de Moncretier. Correcto, Antonio de Moncretier. Antonio de Moncretier, correcto, él en el año de 1615, él en su obra, tiene una obra llamado Tratado de Economía Política, ¿ya? En su obra llamado Tratado de Economía Política, muy bien, Tratado de Economía Política, ¿correcto? ¿Qué ocurre ahí? Él le llama por primera vez economía política. Le llama economía política. O sea, profe, antes no le llamaban así, no, economía política. Listo. Él le llama economía política. Estamos hablando de 1615. Año 1615. Profe, ¿y por qué le llamó economía política? Primero, este señor es un mercantilista y los mercantilistas son partidarios de que el Estado debe intervenir en la economía. ¿Cómo? Aplicando medidas, correctivos, políticas. Por lo tanto, obviamente, política, economía política, ¿no? Por eso que él le llama economía política. Muy bien. Y así, correcto. Muy bien. Pasan los años, pasan los años, pasan los años y se quedó olvidado el término. En el año 1650 aparece ¿cómo se llama aparece, caramba, William Petty y hace conocido el término economía, hace conocido. Muy bien, pasan los años y aparece Adam Smith. Adam Smith. Adam Smith, importante, porque en el año de 1776 publica su obra llamada La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. En realidad no se llama así la obra. La riqueza de las naciones. No se llama así la obra. La obra se llama Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Correcto. O sea, la obra se llama Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Sino que nosotros, como somos medio ociosos, la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. Pero no, no se llama así. Correcto. Se llama Una investigación sobre la naturaleza, sobre las causas de la riqueza de las naciones. ¿Está bien? Y esa fue pregunta en el examen de admisión de la UNI. En el examen de admisión de la UNI. Ajá, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo que no? Entonces,
como te decía, ese es el nombre de ocioso, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿ya? ¿Está bien? Listo. Entonces, la riqueza de las naciones. Muy bien, seguimos bajando, seguimos bajando. Ya está. Pero, ¿y dónde está la importancia de ellos mismos? Bueno, que con la publicación de su obra se dice que la economía nace pues como ciencia, pues, ¿no? Con la publicación. Muy bien. Después tenemos aquí, en- pasan los años y aparece Alfred Marshall. Muy bien. Alfred Marshall, correcto. En el año de 1890 publica su obra Principios de Economía. Caramba, principios. ¿Qué ocurre? Él le va a llamar, le llama economía, por si acaso. Ya está. Él le va a llamar que economía. O sea, le quita el término política, ¿correcto? Le quita el término política. ¿Puede repetir el nombre de la obra La riqueza de las naciones? ¿Sí? ¿Quiere saber su nombre completo? Ya. Llévatelo, Dios mío, todos los años. A ver, a ver. Listo. A ver. Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Esta- esa es la obra de Adam Smith. El que menos, el nombre de ocioso, pues, ¿no? El nombre de ocioso. No, profe, está muy largo. ¿Cómo se llama? La riqueza de las naciones. No. Ah, ya, por si acaso. ¿Está bien o no? Pero su nombre es este. Y ya está. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Creo que no. Muy bien. ¿Algún dudoso del curso? Muy bien, creo que no. Ya está. Muy bien, seguimos. Ya, entonces mira, así va, así ha ido. O sea, al comienzo economía, después economía política, después economía, ¿no? Así ha ido evolucionando el término economía. Así ha ido evolucionando el término economía. ¿Está bien? Listo, hasta acá todo bien, listo. Tengo libre, entre comillas. Hay un alumno, uno de sus compañeros me decía, ¿le puedo hacer una pregunta fuera del tema? Ahorita sí, porque ya terminé esa primera parte. Dime, llévatelo, Dios Hola, mío. profe, yo le quería hacer la pregunta, que era Dime. fuera del tema. ¿Por qué, por ejemplo, por qué los ministros, cuando están dentro del poder, no tienen la solución para poder resolver un problema, pero cuando están fuera del poder, sí tienen la solución perfecta para resolver ese problema? No, te cuento, ¿ya? A ver, no es que, o sea, la idea es esta, ¿no? Da la impresión que la economía no soluciona los problemas del país. Da la impresión que en el Perú no tenemos buenos profesionales o que solamente son buenos cuando están observando, pero cuando están en el poder no lo hacen. Sí, eso sí es cierto,
Pero no es que no tengamos la solución, el problema está en que, ojo, una cosa es estar de abajo mirando y proponiendo ideas y otra cosa es estar ahí. Primero, no es sencillo. Acá te está chocando con gente de poder, ¿entiendes? Por ejemplo, un caso, un caso. La delincuencia existe porque enriquece a un sector y no la puedo combatir. ¿Por qué? Porque afectaría a la economía, afectaría a los corruptos y los corruptos me dicen, o mantienes el sistema o te mueres. Así de fácil. En realidad, señores, no es que falten profesionales capaces para corregir el problema del país. El problema está en que no hay alguien que decida cambiar el Perú. ¿Entendés? Porque no puede ser posible que esquilemos hasta nuestra llamita, le quitemos su lana de alpaca, perdón, y la vendemos a una miseria en el extranjero, y luego nos lo manden como lanillas 10 veces más cara. Profesor, ¿y por qué no lo industrializamos en el Perú? ¿Tú crees que les conviene a los grandes que industrialicemos nuestra economía? Nunca lo van a permitir. ¿Por qué en vez de vender cobre, por qué no lo industrializamos, hacemos cables y vendemos cables hechos de cobre al mundo como compramos de China? ¿Tú crees que a los chinos les convendría? No. Entonces, no es que hayan malos profesionales, no es que no tengamos la idea para salir del problema. El problema es que somos un país dependiente y siempre vamos a estar arrodillados al poder del capital. Peor, Claro, ujú, ese megapuerto que se está haciendo en Chancay, ¿quién lo está haciendo? ¿No son los chinos? O sea, ¿cuándo vamos a salir de su desarrollo? Estamos fregados. Esa es mi claro, opinión. profe. Y también, entonces, la economía hablaba sobre a mayor riqueza natural tenga un país, será más propenso a llevar una mala economía por la corrupción, ¿verdad? Como Por los Venezuela, gobernantes Petróleos. benepatrias. Sí, es cierto. Y el Perú con toda su riqueza, imagínate dónde está. ¿Por qué? Porque tienen gobernantes corruptos, gobernantes benepatrias, que no les importa nuestro país. Es la verdad, eso es lo que ocurre. Es lo que te puedo decir, amigo. Y no es que, o sea, yo si fuese el presidente hago tal cosa, ya está bien. Cuando llega no lo puede hacer. ¿Por qué? Pucha, porque eh, te van a corromper. La corrupción es grande, olvídate. Puede que Ollanta haya querido hacer cosas buenas, pero no, difícil. El mismo Bukele ahorita. Bukele está en el poder y está tratando de hacer las cosas bien, pero cuando se acabe el poder, ¿qué va a pasar con ese señor? Yo creo que hasta preso se va a ir. ¿Por qué? Porque, quieras o no, se han cometido violación de derechos humanos. Pero está bien que lo meta preso, claro, pero ojo, entre la justicia y el derecho, ahí, por ejemplo, es justo, está bien que lo metan preso, pero a nivel internacional se están violando los derechos humanos. A lo mejor termina preso ese señor. Uno, dos, los maras nunca le van a perdonar lo que ha pasado. De hecho, que le dan vuelta. Es bien difícil chocar con toda esa gente. Tiene que ser un pata pues, que decida ya, pues, ¿no? Cambiar su vida y morirse pues, en el intento. Muy bien. Seguimos en el caso de Bukele. Bueno, sí, bravo. Seguimos, seguimos. Vamos a poner por aquí. ¿Qué estudia la economía? En realidad, la economía lo que estudia es el uso eficiente de los recursos escasos. Esa sería la definición. ¿Qué estudia la economía? La economía estudia el uso eficiente de los recursos escasos. Profe, en castellano, hacer un buen uso de los pocos recursos que tenemos con la intención de qué? De satisfacer sus necesidades. ¿Está bien? Me dicen ahí, Bukele fue reelegido, ¿cierto? Con más del 85% de votos. Ha sido reelegido abrumadoramente, pero todo el tiempo no va a estar ahí. Profe, ya que sea presidente vitalicio hasta que se muera. Bueno, nada más.
¿Listo? Seguimos. ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia el uso eficiente ¿de qué? De los recursos escasos. Profe, ya es en castellano, saber utilizar los pocos recursos que tenemos en satisfacer más necesidades. Esa es la voz. La práctica de lo que te estoy diciendo se ve reflejado en una ama de casa cuando va a un centro comercial y con 15 soles tiene que sacar almuerzo. ¿Entiendes? Otra vez con 10 tiene que sacar almuerzo. Imagínate comprar un poquito de arroz, un poquito de pescado, algo ya listo, ya está el almuerzo. Tiene que saber distribuir de tal manera que con los pocos recursos satisfacer más necesidades. Eso es economía. Entonces, la economía, ¿qué es? Es el estudio de la eficiencia de los recursos escasos. Está bien, muy bien. Seguimos bajando. O también podemos decir que la economía es que la ciencia de la elección. Correcto. ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia de la elección. ¿A qué me refiero? Siempre estamos tomando ¿qué? Decisiones. O hacemos esto o hacemos lo otro. ¿Entiendes? Siempre hay un costo de oportunidad. La economía es la ciencia de la elección. ¿Ya? Dice acá, la ciencia que estudia los recursos. Cómo los recursos son empleados por el hombre para generar necesidades después de que vive en una sociedad. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo definimos la economía? La podemos definir así. Ciencia que estudia el uso eficiente de los recursos escasos. Ciencia que estudia el problema de qué? De la elección. Ciencia que estudia el problema de la escasez. Porque hay algo que existe para que exista la economía. Necesidades, escasez. Mientras no haya necesidades, no habrá economía. Por eso que una pregunta de examen de admisión del Callao fue, ¿en qué momento de la historia aparece la economía? Y había una alternativa que decía, cuando Aristóteles lo relacionó como economos, así decía la pregunta, cuando Aristóteles lo relaciona como economos, cuando Adam Smith publica sobre la riqueza de las naciones, o cuando aparece el hombre con sus necesidades. ¿Cuándo aparece la economía? Cuando aparece ¿qué? El hombre con sus necesidades. ¿Está bien? Entonces ahí aparece la economía. Muy bien. Y la otra pregunta, o la pregunta sería, profe, ¿cuándo la economía dejaría de existir? El día que no haya necesidades, o sea, nunca. Entonces, ¿cuándo aparece la economía? Cuando aparece el hombre en sus necesidades. ¿Cuándo la economía dejaría de existir? El día que no haya necesidades. ¿Está bien o no? Listo. Eso que dices tú, en el paraíso, claro, eso me hace recordar una pregunta del examen de admisión de la UNI. Correcto, en el examen de admisión de la UNI, la pregunta fue así, puso un párrafo de la Biblia, el Génesis. En el Génesis está la primera parte, pues, ¿no? Correcto, la primera parte, donde, este, ¿cómo se llama? Está Adán y Eva, ¿no? En el paraíso terrenal. Y pone un párrafo de la Biblia una pregunta del examen de admisión de la UNI. Y la pregunta termina señalando así, decía, con respecto al párrafo podemos afirmar. Y la respuesta fue, no tenía importancia la economía. ¿Y por qué no tenía importancia la economía? ¿Por qué no tenía importancia la economía? Porque los recursos eran ilimitados. Claro, porque no había necesidades. De acuerdo al párrafo, de acuerdo a la Biblia, pues obviamente, pues en el paraíso terrenal, en el Edén, creo que así se llama, no hay necesidades. Entonces, si no hay necesidades, no hay economía. Ya está. Seguimos bajando. Entonces, vamos a continuar por acá. Objeto de estudio de la economía. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Muy bien. Para algunos, ¿qué estudia la economía?
la economía estudia las relaciones sociales de producción, para algunos, y para otros la economía estudia la actividad económica. ¿Qué se entiende por actividad económica? Entendemos por actividad económica a todo lo que hacemos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Entendido? ¿Qué se entiende por actividad económica? Todo lo que hacemos para satisfacer nuestras necesidades. Yo trabajo. ¿Por qué? Dinero. ¿De dónde? Como dice, la relación aquí, mira, hay una relación hombre-bienes. ¿Por qué trabajo? Dinero, dinero que me va a permitir que pagar la casa, el agua, la luz, el internet, el celular, la comida, el servicio de transporte, todo, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué estudia la economía? La actividad económica. Así como hay una persona como yo que dicta clases hasta las 11:30, ahorita hay un vigilante en un banco, paradito ahí cuidando el banco. Ahorita hay un policía que está dando vuelta o coimeando. También existe un minero, un agricultor, un pescador, ¿entiendes? Un taxista. Todos realizan ¿qué? Una actividad económica. ¿Por qué? Dinero, ¿cierto? Es dinero. Entonces, los que dicen que la economía estudia la actividad económica, ellos le llaman a esto economía. No todos son malos, ¿eh? Así que retiro mi palabra. Hay policías buenos, pero también hay cosas, hay personas que no merecen llevar el uniforme, de verdad. Entonces, esto de acá, ¿qué estudia la economía? Muy bien, correcto, muy bien. Es como, claro. Mientras que los que dicen que la economía estudia que las relaciones sociales de producción, ¿a qué se refiere con relaciones sociales de producción? A cómo un hombre se relaciona con otro hombre. Profe, mi problema, no estoy hablando de tu caso. Estoy hablando de qué? De que a través del tiempo siempre hay un explotado y un explotador. ¿Entendido? A través de los diversos modos de producción. Ah, ya, o sea, ¿qué significa eso, profe? Que siempre hay un explotado y un explotador. Acá estamos hablando de qué? De la llamada economía política. Economía política. Profesor, ¿qué es las relaciones sociales de producción? La explotación del hombre por el hombre. ¿En qué modo de producción vivimos? Chicos, ¿en qué modo de producción vivimos? En un modo de producción capitalista. Muy bien. ¿En qué modo de producción vivimos? En el modo de producción capitalista. Muy bien. En el modo de producción capitalista. Muy bien. Modo de producción capitalista. No, no, capitalista, está bien. Y antes de capitalista, ¿qué fue? Antes de capitalista, ¿qué fue? Feudal. Y antes de feudal, ¿qué fue? Esclavista. Y antes de esclavista, ¿qué fue? Y antes de esclavista, ¿qué fue? Comunidad primitiva. ¿Entiendes? Comunidad primitiva. Entonces, ¿qué se puede ver a través del tiempo? Que siempre ha habido una explotación del hombre por el hombre. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo. ¿Ya? Muy bien. Eso estudia ¿qué? La llamada economía política. En conclusión, llegábamos a lo siguiente, que, profe, ¿qué quiere? ¿Es lo mismo hablar de economía que hablar de economía política? No, es diferente, ¿sí o no? Es diferente. Una cosa es hablar de economía y otra cosa es hablar de qué, de economía política. Los que hablan de economía son los neoclásicos. Y acá nos acordamos de Alfred Marshall. Y los que dicen que la economía estudia las relaciones sociales de producción, me hace recordar la escuela socialista de quién, de Carlos Marx. Carlos Marx.
Listo, ahí va. Sí, escucho Juan. No sé, dime. Claro, Carlos Marx y Federico Engels. Creo que iba a preguntar algo. Creo que no, ¿no? Profe, ¿me escucha? Ahí está, Sí ahí te está. escucho. Sí Eh, quería, escucho. pregun- quería preguntarle de que qué pasaría si en el mundo solo habrían ricos y no pobres. ¿La economía funcionaría igual? ¿Cómo, cómo, cómo? Porque, ¿qué pasaría si en el mundo solo hay ricos y no hay pobres? ¿La economía funcionaría igual? Imposible. ¿No La funcionaría? economía, o sea, lo que pasa es que siempre tiene que haber que todos sean Profe, profe, ricos. profe, Ay, un ay, momento. He visto sobre una investigación, dijeron que Estados Unidos hace décadas, unos economistas eh, dijeron de que cierta cantidad tiene que haber de pobres y otra cantidad de ricos, capitalistas, para que pueda funcionar la economía. O sea, los pobres tienen que trabajar para sus necesidades y los ricos lo hacen trabajar a ellos. Entonces, de esa manera funcionaría. ¿Es así o es difícil que eso no exista, ¿entiendes? Porque imagínate tú si todos tuvieran dinero, si todos fueran ricos. Si todos fueran ricos, todos tendrían capacidad de consumo. Los precios se dispararían, siempre va a haber un perjudicado aquí. La economía funciona así. El, el problema no es que hayan pobres, ¿entiendes? El problema no es que hayan pobres, el problema está en que la riqueza esté mejor distribuida para los pobres. Como le digo a los chicos, yo quiero ser un pobre, pero yo quiero ser un pobre en Holanda, donde el pobre tiene un carro, tiene casa propia, su casa tiene calefacción, usa zapatilla de marca. Entonces yo quiero ser pobre allá, no pobre en el Perú. ¿Me entiendes? O sea, el problema no es eso. El problema está que la riqueza es exageradamente abusiva en un país como el nuestro. O sea, está mal distribuido. ¿Entiendes? Entonces, o ser pobre en Europa, en Noruega, bacán, pues yo no. Porque así como hay pobres ricos, pero el pobre tiene mejores condiciones de vida. Nada más. Bueno, listo. Pero de ahí que todos sean ricos suena difícil. Ya ves, dice ahí, los pobres tienen carro. Claro. Habrá extrema pobreza, sí, pero son contaditos, pues, ¿no? No como acá ya pues, exageradamente abusivo. Seguimos bajando. Actividad económica. ¿Qué es la actividad económica? Como te dije, entendemos por actividad económica a todo lo que hacemos para satisfacer necesidades. Producimos, consumimos y es necesario. O sea, por ejemplo, una ciudad más desarrollada es una ciudad que contamina más. Es una ciudad que afecta de manera más directa el calentamiento global. ¿Entiendes? Oye, pero es una ciudad desarrollada, por eso mismo, pues. Es una ciudad desarrollada, asfaltada, calienta más. ¿Entiendes? Entonces, profe, o sea, se genera algo bueno, pero generas algo malo también. Listo. Para que haya este papel bond se ha tenido que destruir un árbol. ¿Entiendes? Gracias a ese árbol que se vino abajo, tenemos papel. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente, destruimos para producir, pero la nota es volver a regenerar, pues, sembrar un árbol más, pues no como que en el Perú que hay una deforestación y peor con esto, ya vamos a empezar a recordar a los gobernantes, mejor ya seguimos. Acá, mejor seguimos, bro? sí, mejor seguimos, pero da cólera, pues, y eso que estamos dictando economía, cívica es peor, ¿eh? Felizmente no dicto cívica como ustedes, porque cívica es para renegar. Hoy día he hablado de derechos humanos. Imagínate, con todo lo que ocurre hablando de derechos humanos. Profe, no sigamos. Sí, seguimos. Sí, mejor. Actividad económica. Se llama actividad económica.
¿Qué es actividad económica? Es todo lo que hemos dicho, ¿no? Cualquier proceso mediante el cual se adquieren los productos. Claro. Y que no necesariamente, pues, ¿no? Tiene que ser algo bonito, pues, porque imagínate tú, es una actividad económica, ¿no? Que hacemos por algo. Yo trabajo, ¿por qué? Por dinero. Y tú estudias, ¿por qué? Porque te gusta estudiar. ¿Sí o no? Yo te pregunto, ¿tú estudias por qué? Porque te gusta estudiar. Qué mentiroso, Miguel, ¿ah? Te va a crecer la nariz, ¿ah? Detrás de eso tiene una intención. Y la intención es que, profe, cumplir metas. Una de ellas es ser profesional. Claro. O sea, de que te gusta estudiar no lo dudo. Sí te gusta estudiar. Y te debe gustar estudiar. Pero detrás de eso hay un interés. Y el interés principal es que, obviamente, pues, ¿no? Buscamos dinero. Mi curso es economía, por favor, ¿ah? Suena metalizado y todo lo que quieras, pero es economía, ¿correcto? Y un principio de la economía, que ya lo veremos luego, es que siempre pensamos en términos marginales, siempre pensamos, oye, ¿qué voy a obtener? Si yo hago esto, ¿cuál es el beneficio? Sí, te escucho, amigo. Profe, Seguimos. yo siento que, o sea, siento que el sistema quiere que nosotros, quiere que consumamos más. No sé si me equivoco, pero siento que ellos quieren que consumamos más. No se escucha bien, se entrecorta, creo. Bueno, eso, de eso trata el capitalismo. Sí, sí, sí. A ver, a ver. El problema es que justo estamos en ese tema, a ver, para poder entrar por ahí, ¿no? El problema de la economía. El problema de la economía es la escasez, ¿correcto? El problema de la economía, vamos a arreglarlo esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. El problema de la economía, vamos a poner por aquí, es la escasez. Y la escasez se da, ¿por qué? Porque la idea es, el problema está en que los recursos se vuelven escasos. Los recursos se vuelven escasos. En cambio, las necesidades se vuelven ilimitadas. Entonces, los recursos se vuelven escasos, las necesidades se vuelven ilimitadas. Quiere decir que con los pocos recursos trataré de satisfacer más necesidades, ¿sí o no? Sí, hay escasez, hay escasez. ¿Te acuerdas de Malthus? ¿Te acuerdas de Thomas Malthus? ¿Te acuerdas que vi una pregunta en el último examen de admisión que hablaba de Tomás Roberto Malthus? El que decía que la población crece a ritmo geométrico. La población crece a ritmo geométrico y la producción crece a ritmo aritmético. ¿Te acuerdas de Malthus, no? Y Malthus decía pues que con el tiempo la población iba a crecer muy rápidamente y la producción muy lentamente. ¿Qué recomendaba Malthus? Mantenerse en estado de celibato, soltería. ¿Y sabe qué decía él? Las guerras y las enfermedades son un mal necesario para que muera un poco de gente. Dice, ¿entiendes? Ajá, para que muera un poco de gente. De eso hablaba Malthus. Bueno, interesante, ¿no? O sea, el problema está en que, como te digo, cada vez hay más población. En el año de 1950, en el año de 1950, éramos 7 millones de habitantes. Imagínate, en el año de 1950 éramos 7 millones de habitantes en todo el Perú, ¿correcto? En todo el Perú. Ahora, ¿correcto? Somos 34 millones casi de peruanos.
En Lima, solamente en Lima, 10 millones de habitantes. ¿Entiendes? ¿Cuáles son, qué te digo, los objetivos del desarrollo sostenible planteados por el Banco Mundial? Objetivo del milenio le llamaron en un momento, que para el año 2030 vamos a eliminar la pobreza en el mundo. Ya falta poco, hasta ahorita no veo nada. Y alguien por ahí poste sospechosamente, dice, el COVID sospechoso, dice. ¿Entiendes? Puede ser cierto eso, puede ser cierto. Claro. Es decir, es conspirativo ya. Lo que está diciendo por ahí, el COVID se pone sospechoso, ¿no? Claro, algunos consideran que es parte de toda una política, ¿no? Pero ya eso no va a venir en el examen, ¿no? Yo no creo que eso te venga en el examen, pero, uy, olvídate. Hay muchas cosas de lo que nosotros podríamos sospechar, suponer, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la obsolescencia programada. No, búsquelo por internet. Ya, obsolescencia programada. Por ejemplo, ¿qué pasó con Apple en Francia y en Inglaterra? ¿Qué pasó con Apple en Francia y en Inglaterra? Lo sancionaron. ¿Por qué? Porque los celulares ya están programados para que se malogren. ¿Entiendes? De tal manera que compres uno nuevo. ¿Entiendes? ¿Por qué los polos no son viejos? Sin embargo, tú los lavas y se destiñen. ¿Y por qué antes duraban más? Porque necesitamos generar empleo, somos cada vez más habitantes. ¿Entiendes? Los carros actuales son bonitos, modernos, pero son delgaditos. Un patadón y lo hundes. A ver, un carro antiguo de la década del 60, dale un patadón, te va a doler el pie primero a ti. ¿Entiendes? Por eso te digo. Sí, profe, yo me pongo negro a lavar y sale gris. Por eso, pues. Y no es que esté viejo el polvo, el problema está en que ya no duran como antes. Profe. Es que se necesita generar empleo, ¿no? Y en el Profe, caso de los celulares, ya están programados como para que se malogren rápido, en un año y medio, ya no funciona, ya no carga bien la batería. Dime, te escucho. decían de que los celulares malogrados casi todos los mandaban a Perú. Los celulares chinos o algo así, escuché que Puede todos ser, malogrados los mandaban a Perú. puede ser, ya ves. Claro, podría darse el caso, ¿no? Le cambian de carcasa, bien bonito, y viene todo con garantía y ya está. Y esos celulares vienen a nuestro país. No, la verdad, podría ser. No, no me sorprendo, ¿ah? Porque siempre, pues, Latinoamérica para ellos es el patio de atrás, ¿no? Listo. Muy bien, seguimos. Un carro para valer. Justo cuando se acaba la garantía, pues ahí se acaba ya, que tu celular ya no funciona. Entonces, bueno, regresemos acá. Mi sábana de tigre dice, hasta ahora me dura. Claro, pues esos antiguos son bravos, pues tu colcha, tu frazada, dirás. Tu frazada tigre, el tigre ni se va, se ha quedado ahí contigo. Los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Entonces aquí encontramos el problema de qué? El problema de la elección. ¿Por qué, profe? Siempre estamos tomando decisiones. El problema de la elección. ¿Correcto? El problema de la elección. O sea, sacrificar algo. Hacemos esto, hacemos lo otro. Aquí es donde surge el término de costo de oportunidad. Profe, ¿qué es el costo de oportunidad? Sí, ahorita lo vemos, pero es un sacrificio de algo. Mira, el problema es la escasez. Siempre hay algo que vas a tener que sacrificar. Por ejemplo, acá, esta chica está pensando, o estudio o qué. Soy mamá, ¿sí o no? Ahí está. Tienes que tomar decisiones. Ese es un principio básico de la economía, la disyuntiva. Siempre tomando decisiones.
Sigo, sigo. Entonces, ahí tenemos problema de la economía. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el valor máximo sacrificado. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el valor máximo sacrificado. O sea, de lo que dejaste, el más importante. De lo que dejaste, el más importante. Ese es costo de oportunidad. ¿Ya? De lo que sacrificaste, el más importante. Por ejemplo, yo te ponía este ejemplo. Pregunta de San Marcos, ¿eh? Pregunta de San Marcos. El que más te debe dejar, algo así. Te decía, este señor, un ratito está muy gordo, grosso. Ahí está. Muy bien, este señor, correcto, aquí. Dejar mi cama para estudiar. Sí, pues siempre hay un costo de oportunidad. Y tú sabes muy bien que no te queda otra. Quiero estudiar, tienes que sacrificar tiempo y muchas cosas. Yo le decía, por ejemplo, ya, este señor tiene una casa en alquiler. El señor A le dice, te doy 1.500 por tu casa para que me lo alquiles. El señor B le dice, te doy 1.200. Y el señor C le dice, te doy 1.000 soles. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Con los roles, dice. Quiere que haga un ejemplo con los roles. Ahí está. Ya, es el real después. Ya, mira. Este señor tiene una casa que va a alquilar. El señor A le dice, te doy 1.500. El señor B le dice, te doy 1.200. El señor C le dice, te doy 1.000 soles. Un principio de la economía es que el hombre siempre debe actuar de manera racional. Y lo racional es que uno busca siempre lo que le conviene. Obvio, pues. ¿Cierto o no? Si yo actúo de manera racional, entonces ¿a quién le voy a alquilar? Al que me está pagando, ¿cuánto? 1.500, pues. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿te acuerdas de la pregunta? No sé si ustedes recuerdan, creo que ese examen fue anulado en San Marcos, creo. Fue una pregunta de Messi. Dice que Messi, bueno, esa vez, en ese tiempo que pusieron la pregunta, Messi jugaba por el Barcelona y un equipo, no recuerdo cuál, lo quería contratar a Messi y le pagaba más. Y Messi no se fue. La pregunta de examen era, la pregunta era, ¿cómo actuó Messi? Y la respuesta fue, actuó de manera irracional. Porque ¿qué es lo racional? ¿Qué es lo coherente? Que uno siempre está donde le conviene, pues. ¿Cierto o no? Si me pagan más, me voy. Así es fácil. Porque uno tiene que estar donde le conviene. Entonces, el hombre actúa de manera coherente, racional. En este caso, si a él le están pagando 1.500, él le va a alquilar a quién, le da 1.500. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad acá? El costo de oportunidad, ¿cuánto es? El costo de oportunidad sería 1.200, el costo de oportunidad sería en 1.000, el costo de oportunidad sería 2.200, el costo de oportunidad sería 300. ¿Cuánto sería el costo de oportunidad, chicos? ¿Y cuánto sería el costo de oportunidad? Correcto, por ahí me dicen, me dan una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El costo de oportunidad es 1.200. ¿Por qué, profe? Es el valor máximo sacrificado. Es la alternativa que dejaste. Profe, ¿por qué no 2.200? Primero, que no es una opción, no es una alternativa. El costo de oportunidad es la mejor opción desechada. Si si este señor actuó de manera irracional y se lo alquiló al señor C, que le paga 1.000 soles, ¿por qué? Porque resulta que es su hermano,
y lo quiere apoyar y le va a cobrar 1.000 soles, habiendo personas que le podrían pagar más, ¿cuál es el costo de oportunidad? Si se lo alquila al de 1.000, ¿cuál es el costo de oportunidad? 1.500. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien ahí, sí o no, chicos? Sí, ¿no? Listo. ¿Alguna consulta? Está bien, ¿no? Ya, va acá. Hubo una pregunta de examen de admisión de San Marcos. Hubo una pregunta del examen de admisión de San Marcos que hablaba, que decía así, el restaurante El Vilquino, no sé si alguno recuerda ese examen. Ustedes deben revisar exámenes pasados, por favor, traten de estar viendo los exámenes pasados, ¿ya? Dice que el restaurante El Vilquino cerró durante la COVID-19, ¿no? O sea, el año 2020. El restaurante El Vilquino cierra, ¿no? Y el personal, obviamente, queda despedido, ¿no? Y la pregunta era, ¿cuál es el que tiene mayor costo de oportunidad o algo así? ¿Cuál es el que tiene mayor costo de oportunidad? El restaurante El Vilquino quebró. ¿Y cuál tiene mayor costo de oportunidad? ¿El gerente, la secretaria o el personal de limpieza? Pregunta San Marcos. El gerente, claro que sí, porque él era dentro de las opciones, el que más pierde es él, pues. Entonces, el costo de oportunidad es la mejor opción, en este caso, que se desechó. ¿Ya? Listo. Y ese es el costo de oportunidad. Muy bien. ¿Hasta acá todo bien? Creo que sí. ¿Qué es costo de oportunidad? Sacrificio de la mejor opción desechada. Ya está. Muy bien. Hasta aquí todo bien. El que menos en esa pregunta marcó el personal de limpieza, profe, pobrecito, se han quedado sin chamba. No. El personal de limpieza no es el costo de oportunidad. ¿Está bien? Listo. Entonces seguimos. Seguimos acá. Agentes económicos. En toda economía existen cuatro agentes económicos, ¿ya? En toda economía existen cuatro agentes económicos, ¿correcto? En toda economía existen cuatro agentes económicos. ¿Cuáles son los cuatro agentes económicos? Los cuatro agentes económicos son, en primer lugar, chicos, ¿qué? Las familias. No, las familias. Un agente económico que no puede faltar en toda economía. Las familias, pues, que son los consumidores, que son las personas que van a comprar. Si en el examen no dice familias, dice unidad de consumo. ¿Qué son las familias? Son las unidades. Unidad de consumo. Correcto. Una familia, una unidad de consumo. ¿Está bien? Bacán. ¿Y qué hace la familia? Dos cosas importantes. Oferta y demanda. ¿Qué oferta una familia, chicos? ¿Qué oferta una familia? Factores productivos, trabajo. Muy bien. Factores productivos. El trabajo, la naturaleza, el capital. Eso es de la familia. ¿Correcto? ¿Y qué demandan las familias? Las familias demandan bienes y servicios. Ya está. Eso es. ¿Está bien? Está bien. Entonces, primer
agente económico. En toda economía existen 4 agentes económicos: empresas, familias, gobierno y sector externo. Siguiente, las empresas, productores. Acá están los productores, acá están las empresas. Las empresas. Las empresas, ¿qué son? Así como hay unidades de producción, también, perdón, así como hay unidad de consumo, también hay unidad de producción. Una unidad de producción. Aquí, igualito. ¿Qué hacen las empresas? Salen a ofertar y salen a demandar. Una empresa, ¿qué oferta? Oferta, profe, bienes y servicios. ¿Y qué demanda? Demanda factores productivos. Se nota que se necesitan. ¿Sí o no? Claro. La academia necesita de ti y tú necesitas de la academia. O sea, hay una relación. Empresa-familia. ¿Está bien? Y la idea es que sea equilibrado, ¿me entiendes? No es bueno que haya más consumo que producción. No es bueno que haya más producción que consumo. O sea, la idea es que sea equilibrado, pues es muy importante manejar eso. Profe, pero mejor es que sobre en vez de que falte, estás loco tú. Si sobre el producto al sobrar, los precios bajan y las empresas quiebran. No es bueno. Tiene que haber siempre que un equilibrio ahí. Ya, muy bien. Seguido bajando. El otro agente económico, ¿cuál es? El otro agente económico son, o es el gobierno, el Estado, ¿no? El Estado, muy bien. Entonces, el gobierno, el Estado, interviene en la economía, sí. Discutible, ¿no? Discutible, así es. Correcto. Para algunos, el Estado debe intervenir, para otros, el Estado no debe intervenir. Correcto. Para algunos sí, para otros no. Cada uno jala para lo que le conviene, ¿me entiendes? Listo, cada uno jala para lo que le conviene. Y eso es cierto, ¿correcto? Bien. Cada uno jala para lo que le conviene. Eso nadie lo puede negar. O sea, cada uno jala en función de sus intereses, ¿correcto? Cada uno jala en función de sus intereses. Bien, ¿correcto? Cada uno jala en función de sus intereses, nada que hacer. Unos son partidarios, por ejemplo, que el Estado debe intervenir y otros dicen que no. Por ejemplo, acá, los que están para este lado son propios de una economía liberal. Para ellos, el Estado no debe intervenir en la economía. Ahí está la teoría liberal de Adam Smith, liberales. Para otros, acá tenemos una economía dirigida, una economía planificada. Para ellos, el Estado sí debe intervenir en la economía. El Estado debe decidir el qué, el cómo y el para qué. ¿Entiendes? ¿Qué se debe o no se debe producir? Acá tenemos aquí a Carlos Marx. Acá tenemos a Carlos Marx. Entonces, profe, o es una economía planificada o es una economía dirigida. ¿Ya? Pero es una economía liberal, perdón, estoy hablando mal, o una economía planificada o dirigida, ¿no? Economía planificada o dirigida. Y ya está. Pero acá hay un punto medio, acá hay un punto medio aquí. ¿Y qué es ese punto medio? Una economía
mixta. ¿Qué tipo de economía tenemos nosotros? ¿Qué tipo de economía tenemos nosotros? Una economía, según la Constitución Política, en su artículo 58, el Perú tiene una economía ¿qué? Social de mercado. Una economía social de mercado. ¿Cuál es la idea de una economía social de mercado? Que el Estado actúa regulando. No, libre mercado no. Economía social de mercado. Una economía donde el Estado participa, donde no interviene el capital privado. El Estado actúa regulando. ¿Quién es el que plantea esto? Keynes, este de John Maynard Keynes. Maynard Keynes. Ahí está. Muy bien. ¿Qué te parece? Entonces, profe, ¿qué tipo de economía tenemos? Depende, pues. Tenemos una economía planificada donde el Estado decide el qué, el cómo, el para quién producir. Tenemos una economía liberal donde aquí el Estado no se mete y todo lo dejan a libre juego la oferta y la demanda. Y de ahí tenemos una economía mixta. Según la cuestión política, tenemos una economía social de mercado, una economía mixta. ¿Entendido? Acá. Y después tenemos el resto del mundo. Este es el sector externo. También importante porque, vamos a poner acá, sector externo. El sector externo. Acá hablamos de que, por ejemplo, de las exportaciones. Claro, en un momento más tarde ya veremos las exportaciones, veremos la importación, en fin. O sea, profe, en toda economía que hay, cuatro agentes: empresas, familias, gobierno y sector externo. Muy bien, preguntas. Creo que no. Muy bien, seguimos. Ya, entonces, ya tengo ahí ya. Vamos a poner. Seguimos. Fines de la economía. Ahí es donde más o menos estaba la idea, ¿no? O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué acaso hay malos profesionales en el Perú que no sacan al país adelante? Ya te dije, el problema no es eso. El problema es que hay intereses. Eso no nos permite crecer y no vamos a crecer tampoco. ¿Ya? Entonces, mira ahí. ¿Cuál es el fin de la economía? El fin de la economía son dos fines: fines teóricos y fines prácticos. El fin teórico es aquel que me permite entender, explicar por qué se da. ¿Ya? El fin teórico de la economía me permite entender, me permite explicar. Muy bien. Fines teóricos. ¿Está? Entender, explicar, ¿no? Eso. Está. Crear modelos, crear modelos, modelos, leyes, ¿no? Teorías económicas, en fin. Por ejemplo, yo le decía, ¿quién le pone el precio al dólar? Chicos, ¿quién le pone el precio al dólar? ¿Saben quién le pone el precio al dólar? Estados Unidos. Ya. Chicos, ¿qué opinan? ¿Quién le pone el precio al dólar? Por las acciones. Ya. ¿Saben quién le pone el precio al dólar? La oferta y la demanda. El mercado, el mercado. ¿Entendido? Entonces, por la ley de la oferta y la demanda, más o menos en nuestro país,
El precio del dólar se está en función al mercado, nada más. Si el Perú se vuelve atractivo para las inversiones extranjeras, si el Perú se vuelve atractivo para las inversiones extranjeras, es más seguro que el precio del dólar sube o baja. Si el Perú se vuelve atractivo, obviamente, para las inversiones extranjeras, es más seguro que el precio del dólar que baje. Porque si vienen un montón de inversionistas, el dólar abunda y el precio del dólar tiende a bajar, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Claro, porque hay mucha abundancia de dólares. Dice, está bien. Y en eso, que el dólar está bajando, ¿quién es el que debe impedir que el dólar se desplome, caiga? ¿Quién es el llamado a evitar que se decaiga el dólar? El BCR, pues. El BCR es el llamado a hacerlo. Y él va a hacer entonces, ¿qué va a generar? ¿Salir a comprar dólares o salir a vender dólares? Ya. Si vende, hace que abunde el dólar y el precio del dólar tiende a bajar. Si compra, logra que se escasee el dólar para que el precio del dólar tienda a subir. ¿Me entendieron la idea o no? Creo que sí. ¿Está bien o no? Entonces, eso es el fin teórico. El fin teórico es, ¿qué te digo? El fin teórico es entender por qué se da, ¿correcto? Entender, explicar, crear un modelo económico, ya. Esos son fines teóricos. El fin teórico me permite, vuelvo a insistir, entender. ¿Y cuál es el fin práctico? El fin práctico es que satisfacer necesidades. Muy bien. El fin práctico, ¿cuál es? Satisfacer necesidades. Muy bien. El bienestar. Procurando el bien común. ¿Está? Muy bien. Procurando que el bienestar general. Entonces, ¿cuál es el fin práctico? El fin práctico es el bienestar general. ¿Cuál es el fin teórico? Entender, explicar qué ocurre. Ya, muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? Creo que sí. Seguimos bajando. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Seguimos con los métodos de la economía. A ver, a ver. Ya, seguimos. Método de la economía. Bacán, entonces aquí vamos a poner por aquí. Ya. La palabra métodos viene de meta y significa fin. Ya, métodos. Y viene de odos. Odos. Que significa que vías, caminos empleados para lograr algo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos meta, correcto, meta, fin y o dos vías, caminos empleados, ¿ya? Esa es la idea, correcto. Muy bien, yo creo que ahí no hay problema, ¿ya? Tenemos metas, meta y fin. Profe, ¿qué son los métodos? Ahí vemos. Turu, turururu, tururú, tururú. Ya está. Por ejemplo, hay un método que me permite llegar a una ley.
¿Qué método es? El método inductivo, ¿correcto? El método inductivo. Aquí estoy, aquí estoy. El método inductivo parte del estudio de un hecho particular para llegar a una conclusión general. O sea, a partir de la observación para llegar a una conclusión de tipo general. Esa es la voz. Muy bien. Va de lo particular a lo general. Ese es el método inductivo. Tiene etapas. La primera, observación. ¿Te acuerdas que nos hablaban de la ley de Newton en el colegio? Que Newton observa caer una manzana y no sé qué cosa. ¿Te acuerdas? Y luego viene que el planteamiento de hipótesis. El planteamiento, muy bien, de una hipótesis. Ya está, correcto. Y de ahí, ya una vez que demostramos la hipótesis, demostramos que sí se cumple, y tres, elevación a ley. Profe, ¿cuándo empleamos el método inductivo? Bueno, el método deductivo es un método de investigación, obviamente. Partimos del análisis de hechos particulares, planteamos posibles respuestas y al final llegamos a una conclusión, a una ley, ¿no? Entonces, ese es el método inductivo. Me permite llegar a una ley producto del análisis. Ahora, el método hay, por si acaso, ¿quién nos deja un aporte aquí? Acá vamos a ver, es un aporte de Bacon, Francis Bacon. A diferencia, por ejemplo, del método deductivo. Ahí está, método deductivo, ¿ya? El método deductivo, en cambio, es lo contrario. Planteo la ley, comparo y al final termino comprobando su validez, ¿ya? Entonces, primero, uno, planteamiento de la ley. Planteamiento de ley. O sea, ley, principio. Dos, comparación. Y tres, comprobación. Ya está. Esa es la voz. ¿Está bien? En el primero, llegamos a una conclusión, llegamos a una ley. En el método inductivo, llegamos a una ley. En el método deductivo, comprobamos la validez de la ley. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos método inductivo y método deductivo. Muy bien. Yo creo que ahí, chicos, no hay problemas. Y otro método más. Aquí tenemos el método dialéctico. Este es uno de los métodos más empleados por la economía social. Pues, ¿no? Correcto, por acá. Método dialéctico. La palabra dialéctica, dialéctico, significa contradicciones. ¿Eh? Es el método de las contradicciones. Ya está. Es el método de las contradicciones. Este método es el método de las contradicciones. Es un aporte de quién. ¿Quién nos deja la idea de método de idea de dialéctica? Aporte de Hegel. Es un aporte de Hegel, pero ese acá es utilizado, lo utiliza Carlos Marx para explicar el desarrollo de la sociedad, ¿no? Listo. Este método es un método dialéctico, el método de las contradicciones. Este método, correcto, acá vamos, tiene tres etapas: tesis, antítesis y síntesis. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza este método? Para explicar cómo la sociedad evoluciona. Yo te decía, por ejemplo, ¿en qué modo de producción vivimos? Capitalista, obvio. Pero antes de capitalista, ¿qué fue?
fue feudal. Y aquí donde se ve, le decía las contradicciones. Por un lado, el señor feudal que quiere que le sigan trabajando su tierra, entre comillas, hasta cuando él quiera. Y por otro lado tenemos al siervo. Así es, tenemos al siervo. Aquí entonces, muy bien, listo. Si el señor feudal fuera tesis, afirmación, ¿quién se opone al abuso del señor feudal? El siervo. Antítesis. La lucha entre los dos hace que el cambio se dé sí o sí. Correcto. ¿Y de qué hablamos? De un modo de producción, correcto, acá, capitalismo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, vamos a ver un ratito. Muy bien, acá vemos el sistema capitalista. Ya está. Entonces acá tenemos, mira, tesis, antítesis y síntesis. ¿Ya? Listo, así es, ¿ya? O sea, bajo el método dialéctico, la sociedad tiende a entrar en contradicciones y eso ha permitido o permite que la sociedad evolucione. En el estado esclavista, el esclavo y el esclavizador. El esclavo quiere su libertad, quiere sus derechos, quiere su derecho a la vida. Al final, producto de esas contradicciones, ya, mira, mira. Entonces ahí, por ejemplo, se va formando un sistema, ¿no? O sea, el sistema feudal. El sistema feudal, siervo, señor feudal. La lucha entre los dos, capitalismo. El sistema capitalista, burguesía, proletariado. La lucha entre los dos llevará a un cambio de sistema. ¿Qué vendrá? Bueno, correcto. Según señala, lo que se viene es, ¿qué te digo? El sistema socialismo. ¿Será? Un alumno me dice, ay, la semana pasada me dice, profesor, yo no creo que es socialismo, me dice. ¿Por qué no pensar que de aquí a un tiempo va a haber un nuevo sistema? Le digo, de hecho, ¿pero cuál? ¿Sabes lo que me planteó? ¿Sabes lo que me dijo? Profe, este, ¿dónde fue esa pregunta? Acá creo que no me acuerdo. Me dijo, la inteligencia artificial. Me dejó pensando, como así como la película de Terminator, donde al final los robots son los que gobiernan. ¿Cómo sería? ¿No? ¿Cómo sería? Listo, muy bien. Bien, entonces ahí tenemos, ¿sí? Método inductivo, deductivo y dialéctico. Sí, ya está. Muy bien, entonces ahí no tenemos problemas, creo que no. Seguimos. Claro, todo eso. La dialéctica es parte de un proceso filosófico. La dialéctica es un aporte, mejor dicho, el marxismo, la escuela marxista tiene sus fuentes, de dónde saca, ¿no? Y una fuente de la escuela socialista es la filosofía clásica alemana de Hegel, del cual obtiene la idea de dialéctica. Otra parte del marxismo, otra fuente del marxismo es la economía política inglesa. Y otra idea otra fuente del marxismo es el socialismo utópico francés. Socialismo, ¿no? La utopía, y así. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Preguntas?
¿Todo bien? Ya está. Entonces, seguimos entonces. Ya, principios fundamentales de la economía. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la economía? Por ejemplo, acá hay algunos principios señalados por Gregory Mankiw, un autor, obviamente, por si acaso lo estoy poniendo, es uno de los libros más leídos ahora o uno de los libros que se trabaja en la universidad hoy, principios fundamentales de la economía. Listo. Y por acá pone lo siguiente. Resumiendo. Muy bien. Seguimos. Un principio fundamental de la economía. ¿Cuál se considera que es? Esto de acá, mira, ¿qué dice? Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Profesor, obvio, ¿no? Siempre estamos sacrificando algo. Entonces, tal como dice ahí, los individuos se enfrentan a disyuntivas. Siempre, ¿sí o no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Estudio o no estudio? ¿Lo compro o no lo compro? Ya está. Entonces dice, las decisiones de todas las sociedades, del mundo, de toda la familia, de todos los gobiernos, tienen que ver con cuestiones económicas, en cómo administraremos, gastaremos tiempo, dinero, en fin. Eso es, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un punto importante. Siempre estaremos tomando decisiones. Y eso también está relacionado con esta partecita de acá, que otro principio, el costo de oportunidad. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguir. Ya está, muy bien, ya está. Ahora sí, mira, segundo principio, chicos, segundo principio, dice, el costo de una cosa es aquello de lo que se renuncia para conseguir. El costo de oportunidad, ¿no? Ese es el costo de oportunidad. Muy bien, entonces ahí tenemos. El primero, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla, y el otro es la disyuntiva. Muy bien, dos principios. Otro que es fundamental, mira, mira, mira. Las personas racionales piensan en términos marginales. Ya está. Profesor, ¿qué significa eso? O sea, las personas racionales, las personas que piensan, siempre están atentos. Ya, si lo hago, ¿qué gano? ¿Ya? Siempre se está pensando en eso, términos marginales. Siempre tenemos que estar pensando en el costo-beneficio, ¿cierto? Costo-beneficio. Muy bien, entonces, por si acaso. De este tema derivan otros dos, costes y beneficios marginales, los cuales se refieren a los costes de que producen dichas modificaciones imprevistas, ¿no? Y los beneficios que podemos llegar a obtener por ellos. Ya está. Entonces, un tercer principio, chicos, que siempre debemos estar tomando en cuenta que lo que es pensar en términos marginales, costo-beneficio. Cuarto principio, mira lo que dice, los individuos responden a incentivos. Claro, pues. O sea, el gobierno aplica una medida que sabe que al aplicarlo va a tener efectos. ¿Correcto? Esto quiere decir que la influencia de los precios, los compradores y vendedores del mercado afecta significativamente la economía. Estos incentivos parecen ser principalmente determinados por el gobierno a manera de impuestos. Correcto. Estos incentivos modifican de manera directa o indirectamente las acciones que toman los entes económicamente. Un incentivo es el alta del precio de cualquier producto. Incentividad
incentivará a la gente a inclinarse por otros bienes. ¿Entendido? O sea, también, o sea, los individuos responden a incentivos. Por ejemplo, si el gobierno soltara dinero a la economía, va a generar que la gente consuma más. Lamentablemente se va a generar un proceso inflacionario. Utilicemos lo contrario. Si la gente no tiene dinero, la gente no compra. Y si la gente no compra, entonces obviamente los precios tendrían a bajar. Siempre hay algo que te lleva a hacer algo. Los individuos responden a incentivos. Mira acá. El comercio puede generar el bien de todo el mundo. ¿Sí? Es cierto, pues. Dice, el comercio puede generar el bien en todo el mundo. Claro, lo que pasa es que gracias al comercio exterior, gracias al comercio interno, podemos adquirir bienes que nosotros no lo podríamos hacer. Nosotros no hacemos una computadora, necesitamos comprar. Nosotros no hacemos, ¿qué te digo? Un reloj, necesitamos comprar, por ejemplo. Entonces, el comercio puede generar el bien en todo el mundo. Otro punto importante, mira, acá, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. O sea, el mercado constituye un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Si hay demanda, el productor produce, pues. Yo recuerdo que decíamos, o bueno, algunos no, algunos sí han sido mis alumnos, algunos no, la mayoría creo que no. Por ejemplo, ¿qué decía Jean-Baptiste Say? Say decía, toda oferta crea su propia demanda. Eso es lo que decía Say. Toda oferta crea su propia demanda. Ahora yo te pregunto, ¿es cierto, chicos, que todo lo que se ofrece tiene comprador? Toda oferta crea su propia demanda, ¿es verdad eso? No, ¿sí o no? Claro, pues esa teoría es obsoleta, es mentira. Decir que todo lo que se ofrece tiene comprador es mentira. Porque bajo el criterio de que todo lo que se ofrece tiene comprador, entonces, obviamente, pues todo el mundo vendería hasta lo insignificante porque alguien lo va a comprar. No es cierto. Más bien, ¿cómo es eso? Al revés, la demanda genera su oferta. Ya está. Entonces, muy bien ahí. Seguimos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, rapidísimo por acá. El Estado puede mejorar a veces el resultado del mercado. En una economía liberal, todo a veces siempre lo dejamos al libre juego, la oferta y la demanda. Pero a veces la mano invisible, la oferta y la demanda, no logra corregir los problemas. Entonces el Estado tiene que intervenir con políticas. Eso ya tiene algo de keynesiano ahí, ¿ah? Tiene algo de keynesiano, de una intervención de economía mixta. Muy bien. Ya está. Seguimos. Otro más. Dice, el nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir. Profe, ¿y eso es cierto? Claro, pues, cuando hay mayor PBI, hay mayor empleo. Y si hay empleo, ¿qué hace la gente? Consume. Y si la gente consume, la economía se reactiva. Ya está, pues. ¿Eh? El nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir. Claro. Si hay empleo, perdón, si hay ¿qué te digo? Producción, hay empleo. Si hay empleo, la gente tiene mejores condiciones de vida. Lo contrario, ¿no? Profesor, ¿qué pasaría si producimos menos? Hay desempleo. Y si hay desempleo, pobreza, delincuencia, ¿te das cuenta? Entonces, el nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir. Otro que lo sabemos, porque lo hemos vivido acá, aunque tú solamente lo has vivido, ¿por qué? Por medio de que te diga una revista, un diario, ¿no? Porque tú no lo has vivido. La maquinita.
Claro, pues, la maquinita. ¿Qué ocurrió en el primer gobierno de Alan? Agarraban la maquinita, se ponían a hacer billetes, cualquier cantidad, y con eso corregían problemas. Ujú. Pues dice, es la principal causa de la inflación. Mira, la principal causa de la inflación es obviamente el exceso de dinero en una economía. Entonces, por eso que se tiene que controlar la cantidad que circula en un país. Y otro, dice acá, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo. ¿Cuál, profe? Ya está. Esto de acá, por ejemplo, está relacionado, chicos, ¿con qué? Está relacionado con la curva de Phillips. Ese de ahí, ese de acá es la curva de Phillips. No sé si tú recuerdas la curva de Phillips. Yeah. Curva de Phillips. La curva de Phillips. En un primer momento se consideraba que la solución a la inflación es el desempleo. Hoy día ya hay teorías que no están muy bien de acuerdo con esto, pero sí, para muchos es muy real. Por ejemplo, si el desempleo, mira, si el desempleo es alto, ¿qué pasa si el desempleo es alto? Entonces la gente, obviamente, si hay muchos desempleados, hay mucha gente que no trabaja, hay mucha gente sin plata, la gente no compra. Si la gente no compra, el precio baja. O sea, ahí está, pues. Mayor desempleo, menos inflación. En cambio, si reducimos el desempleo, mira, si reducimos el desempleo, la gente va, en este caso, mira, si reducimos el desempleo, la gente va a tener más dinero trabajando, más dinero. Y si tiene dinero va a poder comprar. Y si va a comprar, bueno, la economía se reactiva. ¿Está bien? Listo. Entonces, hablaban de una relación que hay entre qué, entre lo que es la inflación y el desempleo. El profesor dice acá un ratito, para controlar la inflación no se aumentaban los impuestos. Claro, también es un correctivo, pero se aumentaban los impuestos a quién, al pueblo. Al pueblo le bajamos los impuestos para que no tenga mucho dinero. Pero al empresario, ¿cómo lo motivamos a producir más? ¿Cierto? Al pueblo le ponemos más impuestos. ¿Para qué? Para que no compre. Porque si hay mucha demanda, el precio sube. Pero al empresario, ¿cómo le incentivamos a que produzca más? Le bajamos los impuestos de producción. Ya, por si acaso. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya los siento calladitos, ya están cansados, ya te veo, te veo. Llévatelo, Dios mío. Ya está. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto. Estamos activos, dice. No, te conozco ya, no, ya estás cansado ya. Un ratito. Un minuto, un minuto, un minuto. Ahí está. Agua, dice, agua. Ya, pues un poco de agua, voy a tomar agua, pues. Ya, un minuto, medio minuto, ya listo, empezamos. Ya listo, reactívate, espérate, espérate, date vuelta alrededor de tu silla. Y
Ya, ahora sí, continuamos. Ya la última parte. Listo. Amanecida agendada, dice. Guau, no llegan ustedes con la justa, está con su cuerpo que amanecida agendada. Principios básicos de la economía. Otros principios. Ya está. Principios básicos. ¿Cuál es el principio fundamental de la economía? Lo que ya sabemos. Y a la vez considerando lo que es un verdadero problema. Los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Por eso no alcanza, pues, ¿sí o no? De verdad, chicos, antes no nos hacíamos problemas, ¿no? Comprábamos un televisor, su antena y ya está. Y ahí estaba todo. Hoy día no. El televisor, hay que ponerle cable, hay que ponerle internet, hay que poner Netflix. Imagínate todos los meses pagando, pagando, pagando. Antes no. El televisor, su antena y ya está. Contento nosotros mirando tele. ¿Te das cuenta? Bravo. Ahí tenemos que principios básicos, recursos ilimitados, necesidades, recursos limitados y necesidades ilimitadas. Otro principio, la eficiencia. La eficiencia, que tiene que ver con el uso, con el buen desempeño del uso en el bien. Mira, la eficiencia técnica no despilfarra recursos, utiliza lo necesario. La idea es esto, produce más con los mismos recursos. Profe, está aumentando la productividad. Claro, la eficiencia técnica produce más con los mismos recursos o produce lo mismo pero con menos recursos. Ese es ser eficiente, la eficiencia técnica. ¿Entendido? Producir más con lo mismo o producir lo mismo pero con menos recursos. En cambio, la eficiencia económica se refiere a la técnica. O sea, no hace referencia a la técnica empleada para producir. Técnica más barata. Me decía, profe, pero si es más barato, eso implica que el producto debe ser de menor calidad. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la técnica es otra cosa. Correcto. Por ejemplo, el uso de las energías renovables. No implicaría que va a bajar la calidad del producto, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué es la eficiencia técnica? La eficiencia técnica hace referencia al incremento de la productividad. Producir más con lo mismo o producir lo mismo pero con menos factores. En cambio, ¿qué es la eficiencia económica? Técnica más cómoda, técnica más barata para producir un bien. La técnica. Otro. Mira esto de aquí. Esto de aquí está bonito, ¿eh? Escucha. Mira, este de acá está bonito. Igualdad y equidad. Profe, no es lo mismo. No es lo mismo. Profe, ¿no es lo mismo? No. Mira, el grafiquito te muestra todo. El grafiquito te muestra todo. Este dibujito de acá. ¿Qué pasa si todos reciben por igual? Todos no van a lograr el mismo objetivo. O sea, todo debe estar en función de qué? De tu esfuerzo, de tu trabajo, para que todos se vean beneficiados. Mira el grafiquito. ¿Entiendes? ¿Qué es igualdad? Dar a todos lo mismo. Esto querría decir que todo el mundo gana el mismo dinero. Profesor, bueno, no. Equidad, ¿qué es la equidad? Relacionada con la justicia social. No es dar a cada uno lo mismo, sino lo que necesita y merece. ¿Ya está bien? Listo. Ya, tiene que ver con la igualdad de oportunidades. ¿Entiendes? ¿Qué es mejor? Que haya un acto de igualdad, un acto de equidad. Equidad, equidad. Ya está. Y un dato más. Acá. Un ratito vamos a acomodar esto.
Muy bien, vamos por aquí. Otro punto acá. División de la economía, ¿ya? ¿Quién nos deja la división de la economía? La división de la economía es un aporte ¿de quién? De un aporte de John Neville Keynes. John Neville Keynes, ¿ya? Muy bien, es un aporte, la división de la economía es un aporte de John Neville Keynes. ¿Y qué estudia la economía? La economía se divide en dos campos. Una llamada economía positiva y la otra se llama economía normativa, ¿ya? La economía positiva estudia las cosas como son, tal como se presentan, no hace juicios valorativos, te dice, esto es así, se acabó. Entonces, ¿qué estudia la economía positiva? Las cosas como son. ¿Qué estudia la economía normativa? El cómo debería ser. ¿Qué estudia la economía positiva? Las cosas como son. ¿Y qué estudia la economía normativa? Las cosas como debería ser. La economía positiva no realiza juicios valorativos. No dice, me parece que, sería bueno que, sería pertinente que. No, esto es así, se acabó. En cambio, la economía normativa, ahí sí, el hombre dice, debería ser de esta manera. Por ejemplo, chicos, el precio es la expresión del valor de un bien expresado, es la expresión de un bien en unidades monetarias. ¿Qué es eso? ¿Positivo o normativa? Positiva. ¿Sí o no? Positiva. Te estoy diciendo lo que es. ¿Ya? El mercado es una reunión de compradores y vendedores para realizar actos de intercambio. ¿Qué es eso? Vamos todos, 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 somos veintitantos. Positiva, claro que sí, eso es positiva. ¿Qué es positiva? La que te indica las cosas como son. Para apoyar, para reducir el desempleo, se debe apoyar a las micro y pequeñas empresas, que son las que más aportan en el empleo a las personas. ¿Eso ya qué es? Eso ya es normativo. Eso es normativo. Muy bien. ¿Te acuerdas de la pregunta de San Marcos? Hubo una pregunta de San Marcos que decía así, ¿no? Una pregunta de San Marcos que decía así. Decía la pregunta, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ya, dice que ante la escasez del agua, ante la escasez del agua, una pobladora de Villa El Salvador propone. Repito, mira, la pregunta era si dice que ante la escasez de agua, una pobladora de Villa El Salvador propone que el precio del agua debe sujetarse a la ley de la oferta y la demanda. Ya, la pregunta era, ¿qué tipo de economía, o mejor dicho, ¿qué parte de la economía aparece ahí? De nuevo, ya, escúchame. Dice que una pobladora de Villa El Salvador propone que ante la escasez del agua, el precio del agua debe sujetarse a la ley de la oferta y la demanda. ¿Eso qué es? ¿Positiva o normativa? Eso es normativa. Está proponiendo. ¿Está bien? Si te digo las cosas como son, eso es positivo. Si te dice las cosas como debería ser, eso es normativo. La economía descriptiva es aquella parte de la economía que se encarga de recolectar datos. Recolecta datos. ¿Ya? La economía descriptiva es aquella parte de la economía que se encarga de recolectar datos. El que lo tiene a cargo es, por ejemplo, el INEI. Por ejemplo, chicos, el PBI en el año 2023 fue menos 0,55%. Eso es. Por ejemplo, ahí yo no estoy opinando. Te digo, chicos, el PBI del año 2023 fue menos 0,55.
No estoy opinando, te digo las cosas como son. ¿Está bien? Listo. Sino que está medido, está cuantificado. La teoría económica, en cambio, se divide en dos campos, micro y macro. La micro, llamada teoría de los precios, porque eso es lo que estudia la formación de los precios. La macroeconomía, teoría de los agregados económicos. ¿Ya? ¿Qué estudia la microeconomía? El comportamiento individual de los agentes económicos. ¿Qué estudia la macroeconomía? El comportamiento global de los agentes económicos. ¿Te digo o no? La familia López ha incrementado sus ingresos el año pasado. Micro, macro. La familia López incrementó sus ingresos en el año pasado. Micro, macro. Micro, porque es un problema beneficioso para ellos de la familia López. Las familias en el Perú incrementaron sus ingresos en el año 2023. Las familias en el Perú incrementaron sus ingresos en el 2023. Eso ya es macro, ¿correcto? Micro, hecho individual. Macro, un hecho global de los agentes económicos. Muy bien. La empresa más grande de cerveza en el Perú redujo su producción en el 2020 por la COVID. La empresa cervecera Bacus, la más grande, o sea, la empresa, un monopolio que es una sola. Correcto, redujo su producción durante la pandemia. Habla, micro, macro. Respuesta, micro. ¿Y por qué micro? Estoy hablando de una empresa. Pero, profe, usted dijo la más grande del Perú. Pero estoy hablando de una empresa. ¿Entiendes? ¿Qué es un fenómeno micro? Un hecho individual. Y la macro, un tema global. ¿Sí o no? La inflación es micro o macro. La inflación es micro o es macro. Macro. ¿Sí o no? Claro que sí, macro. La inflación es un fenómeno macro. Subió el kilo de bonito a 5 soles en el Perú. Pregúntese a Marcos. Subió el kilo de bonito a 5 soles en el Perú. Respuesta, micro, ¿sí o no? Micro. Profesor, pero ¿por qué si dice en el Perú? Estamos hablando de un producto, el precio de un producto. Pregúntese a Marcos, ¿qué? Aumentó, no, aumentó la producción de papa en Junín, aumentó la producción. ¿De qué estoy hablando? Del precio, no, de producción de papa en Junín, aumentó la producción de papa en el departamento de Junín. Habla, micro, macro. ¿Qué dicen? De nuevo, subió el kilo de bonito a 5 soles en el Perú. ¿Es un hecho? Micro. ¿De qué está hablando? Del precio del producto. Kilo de bonito a 5 soles. Muy bien. De nuevo, aumentó la producción de papa en el departamento de Junín. ¿De qué está hablando? ¿Del precio de un producto? No, está hablando de la producción de papa en el departamento de Junín. ¿Cuántos producen papa en el departamento de Junín? ¿Sabes? Yo no sé. ¿Ah? ¿Tú sabes cuánto produce papa en el departamento de Junín? No. ¿Es micro o es macro? Es macro. Macro es. ¿Ya? Macro. El comportamiento individual es un hecho micro. El comportamiento global es un hecho macroeconómico. ¿Ya está bien? Listo. El desempleo, micro, macro. El desempleo.
Macro. Uy, un ratito, no, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí. El desempleo. Cielo, no tiene trabajo, está sin chamba, cielo. No tiene trabajo. Si cielo no tiene trabajo, es un hecho micro. Correcto, real, dice. ¿Ya ves? El comportamiento individual, micro. El comportamiento global, macro. Por eso los valores agregados, micro, perdón, los valores agregados son macro. Estás hablando del PBI, inflación, son macro. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Ya está. Seguimos. Seguimos. En la pregunta que vino en el simulacro de San Marcos. Y una pregunta que viene en el simulacro de San Marcos. Por acá lo tengo, no sé, no me acuerdo. Bueno, lo tuve un ratito, pero se mezclan los papeles. Acá. Ya, escucha esta pregunta. Escucha esta pregunta. Chicos, esta pregunta que vino en el simulacro de San Marcos. Escucha, Luis es un economista que labora en el Ministerio de Economía y Finanzas, efectuando proyecciones sobre la evolución del Producto Bruto Interno y la tasa de inflación en el Perú. En tanto que Raúl, que también es economista, correcto, trabaja en el Ministerio de Agricultura, haciendo seguimiento a la evolución del precio internacional de productos agrícolas, precio internacional de productos agrícolas, dado que el campo de estudio de la economía comprende la macro y la micro. ¿Cuál es el campo de acción en el que se desarrollan profesionalmente Luis y Raúl? Alternativa A, Luis y Raúl en macro y microeconomía. B, Luis macroeconomía, Raúl microeconomía. C, Luis microeconomía, Raúl macroeconomía. D, tanto Luis y Raúl son macroeconomía. Y E, tanto Luis y Raúl son microeconomía. ¿Qué respuesta es? Macro y macro. Yo también marco eso. Pero hay solucionarios de otras academias, ¿ah? Que han puesto que es macro y micro. Está loco, es macro, macro. Es macro, macro. Por si acaso. Bien, hasta aquí quiero llegar. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí quiero llegar. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿me podría explicar la diferencia entre división del trabajo y especialización? Ya, a ver. Especialización. ¿O acaso es la misma? En ese caso, puede marcar cada uno. ¿Cuándo marcar? No, ya, lo que pasa es que la división del trabajo, cuando hablamos de la división del trabajo, sería distribuir las actividades productivas entre cada una de las personas en función a sus habilidades. O sea, en otras palabras, la división del trabajo es distribuir las actividades productivas entre los hombres. En este salón va a haber ingenieros, como van a haber que médicos, porque este es el bloque, no, DE, este es el bloque D. En este salón van a haber abogados, como van a haber economistas. ¿Entendido? Correcto. Entonces, eso es división del trabajo. Ahora, la especialización tiene que ver con qué? Con dentro de la carrera, no dentro de la actividad que hagas, te especializas en un tipo de producción. ¿Está bien? Ya tú eres abogado, ¿está bien o no? Sí, pero tú eres penalista, pues. Entonces, en cambio, esa otra persona es civilista. Tú eres médico, está bien, porque has podido escoger otra carrera, ¿no? Dentro de la división del trabajo tú eres médico, está bien, pero tú eres cardiólogo, nefrólogo, urólogo, neurólogo, en fin, listo. Entonces está dentro, primero la división del trabajo, y dentro de la división del trabajo te puedes especializar en otro tipo de actividad. Ya nos cambió, no. Ustedes son de E. Ah, bueno, verdad, tiene razón. Aquí van a ver, que te digo, economistas
o abogados. Pero también puede haber, bueno, hay gente que se va a pasar carrera en medicina, pero también. Ya está, muy bien. Listo, chicos. Los veo el miércoles. ¿Ya? Cuídense mucho, gracias, más bien. Y así me voy. Escúchame música. Cuídense, los veo el miércoles, ¿ya? Pórtense bien.